no sé si el año pasado o el anteaño. Bueno, es un tipo que vivía perfectamente con su familia, tenía un buen pasar, etcétera, etcétera, pero de pronto descubre que tiene una insuficiencia renal y bueno, empiezas con... Lo primero que le hacen es diálisis. ¿Ustedes saben lo que es la diálisis? La diálisis reemplaza algunas de las funciones del riñón. Por ejemplo, las funciones de filtración, y le permite al individuo conservar el medio interno como corresponde, es decir, con los electrolitos que corresponden, el agua, es decir, reemplaza algunas de las funciones del riñón, las más importantes, y permiten que el individuo siga viviendo hasta el trasplante, si es que la insuficiencia es muy importante. Con esto lo que les quiero decir es lo importante que es el riñón. Cuando el riñón se enferma, se llega a la diálisis y después hay que hacer el trasplante, si no el individuo no puede vivir. Bueno, en este caso, este pobre tipo no encontraba quien le diera un riñón. El hijo era compatible, pero se desapareció, no le quiso dar. Y bueno, puso creo que un aviso, no recuerdo bien cómo fue la estrategia que usó, pero creo que puso un aviso en el diario ofreciendo dinero. Bueno, alguien lo aceptó y al final ese alguien, por darle el riñón, le sacó dinero, le sacó la casa, etcétera, etcétera. Pero finalmente consiguió su riñón, pero se quedó sin esposa, sin familia, sin casa, etcétera. Por eso se llama animal, porque todo lo que hace para poder sobrevivir, digamos, ¿no? Bueno, y otro caso conocido es el de la nata, eso lo deben conocer. Bueno, él también necesitó un trasplante porque si no, no sé si recuerdan que se hacía diálisis constantes. Bueno, entonces la diálisis está diseñada para sustituir, como les dije, algunas de las funciones del riñón. Hay dos modalidades, hemodiálisis y diálisis peritoneal. Esto es un ejemplo de hemodiálisis, es decir, el individuo está bien, está sentado, se tiene que internar una serie de unas horas, y entonces lo que hacen es le sacan la sangre, pasa por una bomba, acá pasa por un filtro de diálisis con membranas semipermeables, acá está el líquido de diálisis, y después vuelve la sangre dializada, de alguna manera filtrada e intercambiada a través de esas membranas semipermeables al individuo. Y eso se lo tiene que hacer, bueno, dependiendo de la insuficiencia, varias veces por semana. ¿Qué tal? Bueno, ya con esto les adelanto entonces que una de las funciones del riñón es filtrar la sangre. Y además hay un intercambio a través de membranas semipermeables, que son las que ahora vamos a estudiar o a ver. Entonces, las funciones del riñón se pueden dividir en funciones regulatorias, que son las que nos vamos a dedicar fundamentalmente, y excretorias, es decir, nos vamos a dedicar a algunas de las funciones regulatorias. También excretorias, porque remueven productos de desecho y remueven sustancias extrañas. Dentro de las funciones regulatorias está la regulación del volumen y la osmolaridad y la regulación de la composición del líquido extracelular. Esto es lo que hace la diálisis, regula la composición del líquido extracelular y el volumen y la osmolaridad. También el balance ácido-base. Nosotros no lo vamos a ver aquí porque ustedes estudian, cuando estudian equilibrio ácido-base, estudian regulación del equilibrio ácido-base por el riñón. Pero es una de las funciones del riñón. También interviene en la regulación de la presión arterial. Bueno, y después están las funciones excretorias, que son muy importantes. La diálisis también produce o elimina productos de desecho.
Bueno, y aparte hay otras funciones como la producción de hormonas, la activación de la vitamina D, que esas son funciones que ocurren en el riñón y que nosotros no vamos a estudiar, porque vamos a estudiar ahora el riñón como regulador del volumen, de la osmolaridad y del líquido extracelular y de la composición del líquido extracelular, y también como removedor de productos que tienen que desecharse. Pero esto lo van a ver, bueno, acá cuando estudien la regulación o el metabolismo del calcio y del fósforo, ahí van a ver que en el riñón termina de activarse la vitamina D. Y en cuanto a la producción de hormonas, algo vamos a mencionar, porque por ejemplo se produce renina, ¿no es cierto?, que es la que va a dar origen a la angiotensina. Bueno, acá hay una figura en donde marca dónde se encuentran los dos riñones, en la zona lumbar. Todo lo que yo voy a hablar de función renal, cuando hable, por ejemplo, de volumen de filtrado glomerular, flujo sanguíneo renal, etcétera, se refiere a los dos riñones. Siempre se habla de los dos riñones. Bueno, de los riñones, fíjense que esto es la pelvis renal, salen los uréteres que van hacia la vejiga. Acá se muestra que la aorta se abre en la arteria renal, que es muy cortita y llega a los riñones. Y esto que sea tan cortita es importante porque hace que le llegue la sangre a bastante presión, que es importante para la función que tiene que cumplir el riñón. Nosotros vamos a dar 3 clases, la 1 y la 2, que la pienso dar hoy, hasta donde llegue, hasta donde llegue con el tiempo, porque creo que me va a alcanzar el tiempo y quizá me sobre un poquitito, pero no les quiero sobrecargar mucho. Si es que me sobra tiempo, no quiero seguir con la autorregulación y regulación del flujo renal o el concepto de aclaramiento. Quizás se los anticipe para que ustedes lo tengan en la cabeza y mañana puedan entenderlo un poquito mejor. Bueno, entonces vamos a ver estructura macromicroscópica, las funciones básicas, y nos vamos a dedicar fundamentalmente a lo que es la filtración glomerular y también el flujo sanguíneo renal. Mañana vamos a ver autorregulación y regulación del flujo. Quizá hoy empecemos un poquitito, ya les digo, como un anticipo. Después vamos a ver también medidas del flujo plasmático renal y reabsorción tubular, que es una cosa bastante aburrida porque uno dice todas las sustancias que se van absorbiendo a lo largo de los túbulos renales. Eso no hay nada que entender, simplemente saberlo, y bueno, no lo pueden mirar en cualquier libro, yo igual se las voy a mencionar, pero no hay demasiado para explicar, digamos. Y finalmente vamos a ver el mecanismo de multiplicación por contracorriente, la regulación del volumen y la osmolaridad y algo del metabolismo de potasio. Bueno, vamos a empezar entonces con la parte de descripción del riñón. Ya algo vimos. Acá hay una especie de radiografía con medio de contraste. Fíjense, acá están los riñones y fíjense que acá está la pelvis renal y los cálices renales, que se ven bien. Ahora vamos a ver bien cómo se forman. Bueno, el uréter y la vejiga. Y acá está lo mismo, nada más que más clarito. ¿Cuáles son las funciones básicas del riñón? Son filtración, secreción y excreción. Y además existe la reabsorción de distintas sustancias a todo lo largo de los túbulos renales. La filtración ocurre a nivel del glomérulo renal, y a nivel de los túbulos renales ocurre la reabsorción, que puede definirse como
el pasaje de sustancias desde el túbulo al intersticio. Y la secreción, que es el mecanismo inverso, es el pasaje de líquido y sustancia desde el intersticio al túbulo renal. Y la resultante de todo eso es la excreción. Fíjense que si nosotros pensamos cuánto excretamos de orina por día, 1,5 litros, 1 litro, ¿no es cierto? Y lo que filtramos, ahora lo van a ver cuando veamos el volumen del filtrado glomerular, es 125 mililitros por minuto. Eso significa un volumen, si ustedes multiplican esos 125 por 60 minutos, y esos 60 minutos, que es 1 hora por 24 horas, da 180 litros por día. Fíjense que si filtramos, ahora lo vamos a ver mejor cuando lleguemos a filtrado, si filtramos 180 litros por día y excretamos 1,5 litros, o 1, o 2, lo que se reabsorbe es muchísimo por día. Es decir, que la función de reabsorción del riñón, aunque yo digo que es aburrida porque uno estudia, se reabsorbe glucosa, se reabsorbe agua, es muchísima, es muy grande, O sea, la función de reabsorción es importantísima, y la de secreción también, aunque no tan importante en magnitud, no es importante en magnitud, pero agrega productos de desecho que no se filtran. Bueno, y finalmente, como les digo, está la excreción. Siguiendo con la anatomía funcional, acá tenemos un corte sagital del riñón. Acá está la médula renal, la corteza renal, y acá está la médula renal. Acá está la pelvis, el uréter, y fíjense que la pelvis se abre en los cálices renales. Y en esos cálices desembocan esto que se ve acá muy mal dibujadito, que son, realmente es la unidad funcional del riñón, que son los nefrones. Acá ven un riñón normal y acá ven un riñón poliquístico. Un riñón poliquístico es un riñón, la enfermedad poliquística de los riñones es una enfermedad hereditaria, se transmite en forma hereditaria, y consiste en que el riñón se va llenando de como cavidades quísticas, y lleva, por supuesto, a la insuficiencia renal. Y es una enfermedad, dentro de las enfermedades renales, es una de las más importantes que produce la muerte. Es bastante frecuente, creo que la prevalencia es 1 en 500, o sea, es bastante frecuente, y como les digo, es hereditaria. Vamos a ver ahora un poquito la anatomía funcional, repitiendo lo que acabamos de decir. El riñón tiene una corteza, tiene una médula, todo esto ustedes lo deben saber por histología. En la médula, fíjense que se divide la médula en pirámides, en zonas que tienen la forma de pirámides, porque están contorneadas por el flujo renal, por las arterias renales. Acá entra la arteria renal, que se divide, se va dividiendo en las arterias interlobulares, y cuando llega casi a la corteza, dobla como en 90 grados, constituyendo la denominada arteria arciforme. Y de esas arterias arciformes, y eso formaría la base de la pirámide, ¿no es cierto? Y en las arterias arciformes salen otras arterias más chiquitas, que son interlobulillares, que son las que van a dar origen a la arteriola aferente al glomérulo renal. Y en la corteza y un poco en la médula se encuentran los nefrones. Bueno, por supuesto, la vena sigue
el sentido inverso de la circulación, ¿no? Fíjense que la corteza recibe 1000 mililitros de sangre por minuto, porque es ahí la zona donde están la mayoría de los nefrones y es la zona donde se produce el mayor trabajo. La médula externa recibe 240 mililitros por minuto de sangre y la médula interna 60 mililitros por minuto de sangre. Esto también es para que lo piensen un poquito, porque si ustedes suman 1000 más 240 más 60 son 1300 mililitros por minuto. ¿Ustedes recuerdan cuánto es el volumen minuto cardíaco? 5000. Entonces el riñón recibe, de los 5000, recibe 1300, o sea que es un porcentaje altísimo de toda la sangre del organismo. Eso también revela la importancia que tiene la función renal. Es un órgano que necesita estar muy bien irrigado, además por las características de su función, porque realmente es el que filtra la sangre, pero lo recibe como irrigación, ¿no es cierto? Así que es por el trabajo que realiza. Bueno, acá aparece una de estas arteriolas, que se convierte en arteriola aferente al glomérulo. Después se encuentran los capilares glomerulares, y de los capilares sale la arteriola eferente. Es el único sistema de capilares que tiene arteriola aferente y arteriola eferente, no tiene vénula. Eso también es importante para la función renal, porque permite a los capilares glomerulares conservar una presión hidrostática, una presión sanguínea alta, porque de un lado hay una arteriola, del otro hay otra arteriola, no es una vénula en donde baja la presión. Entonces mantiene la presión de los capilares alta. ¿Y por qué es importante mantener la presión de los capilares alta? Bueno, porque es una presión hidrostática que tiende a hacer salir líquido, entonces favorece la filtración, que es, como dijimos, una de las funciones renales. Bueno, después de la arteriola eferente sí salen todos los capilares peritubulares y las asas rectas que acompañan a todo el nefrón en todo su trayecto. Este es el corpúsculo de Malpighi, que está compuesto por el glomérulo renal, por el conjunto de capilares, y lo que se denomina cápsula de Bowman. ¿Qué es la cápsula de Bowman? Es una evaginación y después una invaginación del túbulo contorneado proximal del riñón. Bueno, de ahí sigue el túbulo contorneado proximal, después sigue el asa de Henle, que tiene forma de asa, con su porción gruesa y su porción delgada, después el túbulo contorneado distal, y finalmente el túbulo colector. Fíjense que el túbulo colector recibe varios túbulos distales, o sea que el túbulo colector no forma parte de un nefrón, sino que recibe túbulos distales de distintos nefrones. Bueno, nuevamente vemos acá el flujo sanguíneo renal con los lechos capilares que yo les hablé recién. Por un lado, los capilares glomerulares, por otro lado, los capilares peritubulares y finalmente los vasos rectos que acompañan el asa de Henle y que son muy importantes para la función que tiene el asa de Henle. Acá dice, los vasos rectos acompañan al asa de Henle en todo su recorrido. ¿Y qué función pueden cumplir? Bueno, el asa de Henle es, para que ustedes tengan idea de la función que puede cumplir el asa de Henle es más larga en los animales que viven en el desierto, que no pueden beber agua. Entonces, eso, yo les digo esto, después vamos a ver bien la función del asa de Henle, ¿no es cierto? Pero yo les digo esto para que recuerden que una de las funciones, o la función fundamental del asa de Henle, es recuperar agua,
es concentrar la orina, que quiere decir diluir los líquidos del organismo. Entonces, una de las funciones del asa de Henle es conservar agua. Es muy larga en los individuos, en los animales que viven en desiertos, que no pueden tomar agua, porque tiene que conservar todo el agua que produce el organismo mismo, ya que no pueden beber, o la poca agua que beben, para mantener su equilibrio hídrico. Y los vasos rectos que acompañan a todo el asa de Henle contribuyen a esa función de concentración de la orina. Yo les voy introduciendo conceptos, así cuando los vean bien tienen algo a qué referirse. Acá nuevamente aparece el nefrón. Como les dije, hay nefrones corticales que se extienden prácticamente en la corteza. No solamente el glomérulo renal o el corpúsculo renal, sino prácticamente todo el nefrón ocupa la corteza, un poquitito va a la médula, y los justamedulares, que en donde el corpúsculo de Malpighi está en la médula, en la corteza, pero el resto está en la médula. Bueno, así de largas son, o más largas, a veces llegan hasta acá, son las asas de Henle de los animales que tienen que conservar líquido. Bueno, creo que acá se ve como el túbulo colector de dos nefrones diferentes llega a un cáliz menor, después se van a volcar en el cáliz mayor y después en la vejiga. Dice, ¿por qué las asas de Henle son muy largas en los animales que no pueden beber agua por periodos largos de tiempo? Bueno, ya lo vimos, porque el asa de Henle tiene como función fundamental el conservar el agua en el organismo. Acá nuevamente están los distintos segmentos del nefrón, el corpúsculo, el túbulo proximal, el asa de Henle. Acá fíjense que tiene una parte delgada y una parte gruesa, y este segmento se denomina segmento de dilución de la orina. Bueno, después el túbulo distal y finalmente el túbulo colector. ¿Por qué el segmento grueso del asa de Henle se llama segmento de dilución de la orina? Porque hasta ese segmento, hasta ese punto, la orina se concentró y acá ocurre un intercambio activo que separa el líquido de los electrolitos. Entonces, hay un pasaje activo de electrolitos, de sodio y potasio fundamentalmente, y no pasa agua. Y eso hace que se diluya la orina, por eso se llama segmento de dilución. Eso lo vamos a estudiar bien, cómo es eso, ese mecanismo, cuando estudiemos el mecanismo de concentración de la orina, de concentración y de dilución. Bueno, ¿cuáles son entonces los procesos renales básicos? Ya vimos filtración, secreción, reabsorción, y la suma algebraica, digamos, de ellos es la excreción. Ahí tenemos la filtración, va el líquido que va a llegar al glomérulo para pasar al túbulo. Aquí se demuestra la reabsorción. Fíjense que va por acá y se reabsorbe, pasa algo, parte del líquido no se reabsorbe y parte se reabsorbe. Esta es la secreción, en donde pasa parte del líquido, pero fíjense que va el líquido desde el intersticio hasta el túbulo renal. Y finalmente la formación de la orina, que comprende todos los procesos: filtración, reabsorción y secreción. En eso consiste la formación de la orina. Bueno, vamos ahora entonces a estudiar la filtración glomerular. Como les dije hoy, el volumen de filtrado glomerular es 125 mililitros por minuto. Realmente, si ustedes tienen algún examen de orina que se han hecho de función renal, en la clínica se acepta un poco menos
los métodos con los que se mide. En general, el método de creatinina, con el que se mide, que después vamos a ver cuál es, da un poco menos de volumen de filtrado glomerular, pero este es realmente, es un volumen minuto, fíjense que es un volumen minuto. Mucha gente lo llama también velocidad de filtrado glomerular, está bien, porque es un volumen minuto, es cantidad de líquido que pasa en la unidad de tiempo. Bueno, fíjense que el filtrado es un filtrado de plasma prácticamente libre de proteínas. Digo prácticamente porque hay algo de proteínas que pasan, algunas se reabsorben a nivel del túbulo contorneado proximal y otras hasta se eliminan en la orina y pueden detectarse, pero en general son escasísimas. Cuando hay una pérdida importante de proteínas en la orina, eso se llama proteinuria. Bueno, a este filtrado de plasma libre de proteínas se le llama ultrafiltrado. ¿Y cómo es que se produce este ultrafiltrado? Bueno, acá intervienen las fuerzas de Starling. ¿Ustedes recuerdan las fuerzas que intervenían en el intercambio líquido a nivel de los capilares? Que también era mecanismo de Starling, presión hidrostática, presión coloidosmótica. Bueno, esas mismas fuerzas intervienen acá, pero son diferentes en cuanto a su magnitud. Y también otra cosa que determina el volumen o que regula el volumen de filtrado glomerular no solamente son las fuerzas de Starling, sino lo que se denomina autorregulación. Eso es lo que vamos a tratar de explicar hoy. Bueno, acá hay una fotografía de un esquema de un glomérulo en donde se ven los capilares glomerulares. Es aquí donde se produce el filtrado glomerular. La arteriola aferente, la arteriola eferente, y fíjense cómo el filtrado glomerular que tiene que pasar acá a la luz de la cápsula de Bowman y después al túbulo, tiene que atravesar distintas capas. Una es el mismo endotelio capilar, otra es la membrana basal, tanto del capilar como de la cápsula de Bowman. Fíjense que la cápsula de Bowman hace esto. El endotelio de la cápsula de Bowman hace esto, y acá se convierte en un endotelio especial que está formado por unas células grandes, gigantes, que se llaman podocitos. Entonces, ahora lo vamos a ver mejor. Esta es una figura como panorámica. Bueno, y acá está la denominada mácula densa, que es una especie de, mejor dicho, se llama aparato juxtaglomerular, que está compuesto por la mácula densa, que es una especie de diferenciación del túbulo contorneado distal. Fíjense cómo las células se diferencian acá, y se unen con la arteriola aferente, con otra diferenciación de la arteriola aferente al glomérulo que acá no se nota. Bueno, este conjunto, junto con el mesangio, estas células mesangiales son muy activas, se describe cada vez más funciones, se denomina el aparato juxtaglomerular y es muy importante para la regulación del filtrado glomerular y también del flujo sanguíneo renal. Así que todos estos elementos hoy los vamos a ver cómo funcionan. Acá nuevamente aparece los capilares glomerulares, la cápsula de Bowman, y cómo envuelve el epitelio visceral. Fíjense, de la cápsula de Bowman, cómo la cápsula de Bowman se da vuelta acá, se invagina y envuelve a los capilares. Y acá también aparece el epitelio parietal de la cápsula de Bowman, que después se invagina. Dice, las tres láminas que tiene que pasar, que realmente son 3 o 4, porque está el epitelio que tiene que pasar el líquido, ¿no es cierto?, para llegar a hacer a los túbulos.
tiene que pasar, por un lado, el endotelio capilar. Fíjense que el endotelio capilar es fenestrado, o sea que no sirve de filtro para nada, pasan todas las sustancias, incluso proteínas. Después está la membrana basal del epitelio, del endotelio capilar. Después está la membrana basal de la cápsula de Bowman. Bueno, a esta membrana basal la podemos considerar una o dos capas, ¿no? Supongamos que es una sola capa de membrana basal. Y después está el epitelio de la cápsula de Bowman, que está formado por estas células gigantes que se denominan podocitos. Estas células tienen prolongaciones que se denominan pedicelos, que hacen un entramado, que dejan como pequeños filtros, orificios, que a la vez están como cerrados por una membrana. Uno describe todo esto algo así como macroscópicamente. Después van a ver que entre los pedicelos, eso que uno llama orificios o membranas, son realmente proteínas que están dispuestas entre los pedicelos, que forman el verdadero filtro. Ahora lo vamos a ver. Bueno, esta es una microfotografía electrónica en donde se ven los podocitos y sus prolongaciones, los pedicelos, cómo hacen una trama entre sí. Bueno, acá es otra imagen, ¿no es cierto?, de la barrera de filtración. Los podocitos, la membrana basal y el endotelio capilar. Entonces, la membrana de filtración, dice, los espacios entre los pedicelos están cerrados por diafragmas con poros de entre 4 y 14 nanómetros. Los cuerpos de los podocitos, las interdigitaciones y los diafragmas de las hendiduras están recubiertas con glucoproteínas de cargas negativas que restringen el paso de moléculas cargadas negativamente. Esto también es importante porque el filtrado no solo se produce por tamaño de la molécula, por peso molecular de la molécula, sino también por carga. Las moléculas con cargas negativas les cuesta más pasar por estas cargas negativas que tiene la misma membrana de filtración. Bueno, acá seguimos, nuevamente, acá aparece la luz del capilar, el endotelio capilar, la membrana basal, acá están nuevamente los podocitos, acá se ve los podocitos y cómo entre los pedicelos aparecen como los poros de filtración, pero fíjense qué es lo que realmente hay entre pedicelo y pedicelo. Se ve esto, ¿no? Fíjense que hay una cantidad de proteínas que forman el verdadero poro, que están yo no creo que ustedes tengan que recordar todas estas proteínas, ¿no es cierto? Pero para que vean que no es una membrana, no sé, de algo que desconocido, son proteínas como la nefrina, la caderina, la podocina, que forman esta verdadera membrana de filtración entre pedicelo y pedicelo. Bueno, hay una nefropatía que se denomina nefropatía de cambios mínimos. Se llama así porque el individuo tiene alguna alteración, pero no le descubren qué. No tiene nada que se pueda detectar. ¿Y por qué? Y es porque se pierden cargas negativas de la membrana basal sin que haya lesiones histológicas. Y entonces eso determina que haya proteinuria, es decir, esas cargas negativas que impedían el paso de cargas negativas, ahora no lo impiden y entonces el individuo tiene proteinuria y no se sabe por qué es. Es porque faltan las cargas negativas de la membrana basal, por eso es importante por ahí que lo recuerden. Bueno, otra vista del corpúsculo renal, ya vieron bastante, ¿no es cierto? Acá se hace mención de las células mesangiales y la matriz mesangial, y yo les vuelvo a repetir que es una zona que está acá, junto con esta diferenciación del túbulo distal y la arteriola aferente, que tienen mucha importancia en la producción de sustancias que regulan el filtrado glomerular. Bueno, justamente acá dice, las células mesangiales tienen una función
purificadora del corpúsculo renal. Fíjense, producen fagocitosis, limpian la membrana basal glomerular. Pueden también contraerse y eso influye en el movimiento del líquido que hay en los capilares glomerulares. Bueno, acá es un gráfico en donde aparece en ordenadas la concentración de una sustancia en la cápsula de Bowman, es decir, ya pasó en los capilares glomerulares. Y en el numerador y en el denominador aparece la concentración de la sustancia en el plasma. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando aumenta, cuando el valor de este cociente es 1, la concentración de la sustancia en la cápsula de Bowman es igual a la concentración de la sustancia en el plasma, es decir, todo lo que había en los capilares glomerulares pasó a la cápsula de Bowman y entonces pasó ya a la formación de orina. En cambio, cuando esto es 0, quiere decir que a la cápsula de Bowman no pasó nada. Cuando es 0,5, quiere decir que la concentración que hay en el plasma, la mitad pasó a la cápsula de Bowman, pero la otra mitad no filtró, no pudo filtrar. Entonces, esto es para explicarles cómo algunas moléculas de tamaño pequeño, como el agua, la glucosa, el cloruro de sodio, todo lo que hay en el capilar glomerular pasa a la cápsula de Bowman. Ahora ustedes me dicen, pero todo el agua que se filtra pasa a la cápsula de Bowman. Bueno, pero después se reabsorbe, de ahí la función renal, no se elimina. Lo mismo la glucosa, lo mismo el cloruro de sodio, en gran parte se reabsorbe. Ahora, a medida que aumenta el tamaño de la molécula, el radio molecular, fíjense cómo este cociente va disminuyendo y la albúmina prácticamente no pasa. Hay un poquito de albúmina que pasa, pero es muy poco. Y eso por fagocitosis se reabsorbe. Pero también depende de la carga, como habíamos dicho. Nuevamente en ordenadas está este cociente de la concentración de sustancia en la cápsula de Bowman y la concentración de sustancia en el plasma. Cuando la carga es 0, existe esta relación. Fíjense que en las cargas negativas, cuando tienen este tamaño, pasa un montón del capilar a la cápsula de Bowman. En cambio, fíjense que las que tienen carga negativa del mismo tamaño pasan mucho menos, porque están cargadas negativamente y entonces las cargas negativas de la cápsula de Bowman las repelen. Entonces, la barrera de filtración glomerular restringe la filtración de moléculas en base a su tamaño y en base a su carga. Bueno, ¿cuáles son las fuerzas que intervienen en la filtración glomerular? Como les dije, son las mismas que ocurren en el intercambio acuoso a nivel de los capilares, es decir, las fuerzas de Starling. Ustedes creo que recuerdan esto, a nivel de los capilares hay una presión hidrostática en el extremo arteriolar. Este es uno de los modelos, porque otro de los modelos dice que a nivel de los capilares hay un aumento de la presión hidrostática y hace salir líquido, y después hay una bajada de la presión hidrostática que hace entrar líquido. Y otro, ese es el actualmente más aceptado. Y otro modelo es que sale líquido en el extremo arteriolar y entra líquido en el extremo venular de acuerdo al juego de presiones. Bueno, esto puede ocurrir en algunos lechos vasculares y en otros puede ocurrir más el otro modelo cuando hay más vasomoción, que es esa contracción y dilatación que hacen los capilares preglomerulares. Pero vamos a ver esto porque así lo podemos homologar a lo que ocurre en el riñón. La presión en el extremo arteriolar del capilar es alta
Es variable de acuerdo a los lechos capilares y también de acuerdo a los autores, porque toman posiblemente distintos lechos capilares o distintos métodos para medir. Pero es alrededor de 30-35 milímetros de mercurio y baja en el extremo venular a 15 milímetros de mercurio. Yo creo que en los libros que ustedes estudian no les dan esta presión arteriolar y venular o cercana al extremo arteriolar y venular, sino que le dan una presión media de 17 milímetros de mercurio que tiende a hacer salir líquido. Esa es la presión hidrostática, es decir, es la presión arterial, ¿no es cierto? La fuerza del líquido sobre las paredes que lo contienen, la fuerza de la sangre sobre las paredes de la arteria. Después hay otra presión, que es la presión coloidosmótica, que es la presión de las proteínas del plasma. Esa presión tiende a hacer entrar líquido, está entre 25 y 28 milímetros de mercurio. O sea que hay una presión que tiende a hacer salir y otra que tiende a hacer entrar. Y después, en el intersticio también hay dos presiones, una presión coloidosmótica de las proteínas que se escapan al intersticio, que puede ser de 2 a 4 milímetros de mercurio, y una presión hidrostática del intersticio, esta ahí es del intersticio, no de hidrostática, del intersticio, que es negativa, que actualmente se acepta que es como de 6 milímetros de mercurio negativa. Bueno, esta presión al ser negativa también tiende a hacer salir líquido y la presión coloidosmótica también tiende a hacer salir líquido. Así que si uno hace la suma de todas las presiones, supónganse, esto es esta presión, 32 que tiende a hacer salir, menos 25 que tiende a hacer entrar, quedan ¿cuánto? 7 milímetros, y después hay 2 que tienden a hacer salir. No se sabe si esta es 6 milímetros y esta es negativo y esto es alrededor de 4 milímetros. Entonces acá hay una fuerte presión a favor de la salida del líquido. Si hubiéramos hecho con 17 milímetros de mercurio como presión media, también tendríamos 17 milímetros a favor de la salida, 25 a favor de la entrada, ¿no es cierto? Pero después tendríamos esto como 6 a favor de la salida y 3 o 4 a favor también de la salida, y eso hace salir líquido. Pero si nos vamos al extremo venular, ahora tendremos 25 a favor de la entrada y solo 15 a favor de la salida. Esto también es a favor de la salida, pero no llegan a contrarrestar estos 10 milímetros de diferencia y entonces hay una entrada de líquido. Esto es lo que ocurre en los capilares periféricos. Fíjense las fuerzas de Starling a nivel de los capilares glomerulares. Primero, la presión de la arteria, de la arteriola, es de 50 milímetros de mercurio. Y eso es importante porque la arteria renal es cortita, como les dije, y lleva bastante la presión de la aorta. Entonces, en vez de tener 30 milímetros de mercurio, como veíamos antes, tiene 50 milímetros de mercurio. Y otra cosa que pasa es que en el extremo, que ahora no es venular, sino vuelve a ser arteriolar, porque es la arteriola eferente, hay muy poquito de disminución. Porque como está una arteriola a la salida del glomérulo, hace mucha resistencia y entonces la presión se mantiene. Eso es muy importante porque la función fundamental de los capilares glomerulares es la filtración. Bueno, la presión coloidosmótica también cambia de manera diferente. Ustedes recuerdan que se mantenía casi constante en 25 milímetros de mercurio, algunos autores dicen 28 milímetros de mercurio, y acá no, acá sube de 25 a 35 milímetros de mercurio. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué se concentran las proteínas? Porque hay filtrado de líquido, hay cantidad de filtrado de líquido, entonces las proteínas se concentran. Entonces aumenta la presión coloidosmótica.
Por otro lado, la presión de la cápsula de Bowman ahora es una presión hidrostática de 10 milímetros de mercurio, no es la presión hidrostática negativa que había en los capilares, y la presión coloidosmótica en teoría es cero. Si no es cero, es muy cercana a cero, porque son muy pocas las proteínas que pasan. Entonces, ¿qué pasa? Que acá hay una diferencia muy grande a favor de la filtración, porque es 50 que tienden a hacer filtrar, 25 que tienden a hacer retomar, 25 milímetros de mercurio, y 10 que también tienden a hacer retomar. Entonces es 50 menos 35, quedan 15 milímetros a favor del filtrado. Y fíjense que acá queda 0 milímetros a favor del filtrado, porque es 45 menos 35 son 10, y 10 de la cápsula de Bowman lo contrarresta a esos 10 que tienden a hacer salir. Entonces, en los capilares glomerulares, no todo el largo del capilar filtra. Al principio, a la salida de la arteriola aferente, hay un filtrado que es importante, y después el capilar, aunque siga anatómicamente, deja de ser funcional por este juego de presiones. A ver, ¿qué viene ahora? Que no. Bueno, acá está lo que les decía hoy, ¿no es cierto? Que el volumen de filtrado glomerular es 125 mililitros por minuto y eso lleva a 180 litros por día. Acá dice, hace una comparación realmente esta diapositiva entre lo que ocurre a nivel de los capilares, distales, digamos, de la mayoría de los capilares del cuerpo, y en los capilares glomerulares. Acá es lo que ocurre, o lo que yo les dije recién, que hay una filtración en la parte arteriolar y una absorción en la parte venular. Esto les recuerdo que en algunos lechos capilares se describe preponderancia del otro modelo, que es que se filtra en un determinado momento porque prevalece las fuerzas de filtración y se reabsorbe a todo lo largo del capilar en otro momento. En cambio, en los capilares glomerulares, fíjense que esto es la arteriola aferente, esto es la arteriola eferente, esto es la presión fíjense que hay, lo que están haciendo acá esta es la presión de la cápsula de Bowman, que se mantiene constante, acá la pusieron en 15 milímetros de mercurio aproximadamente. Esta es la presión hidrostática capilar más la presión de la cápsula de Bowman, que va subiendo, y esta es la presión coloidosmótica. Esta es la presión coloidosmótica y esta es la presión de la cápsula de hidrostática. Entonces fíjense que la presión neta de filtración aumenta o es grande a este nivel y disminuye en el extremo de la arteriola eferente. Es lo mismo que vimos hoy. Acá también aparece lo mismo. Lo que hay que recordar es que los capilares glomerulares trabajan a alta presión. Esto es debido, esto ya lo dijimos, a que es un sistema arteriola-arteriola, y además la arteriola eferente tiene generalmente menor diámetro que la aferente. Así que ese es el segundo punto que hay que recordar. El tercer punto es que la presión hidrostática y la presión coloidosmótica es constante. Bueno, realmente la presión hidrostática habíamos visto que la presión hidrostática, la presión coloidosmótica iba subiendo
y la presión hidrostática se mantenía aproximadamente constante desde la arteriola hacia la arteriola eferente. Entonces, la presión hidrostática es aproximadamente constante en los capilares glomerulares. Hay poca resistencia al flujo por los múltiples loops capilares. Y es decir, se mantiene constante porque a ese flujo al flujo que hay dentro de los capilares hay resistencia, porque es la resistencia de la arteriola eferente. Bueno, y la presión de la membrana basal es constante. Nuevamente, lo que ustedes tienen que recordar es que hay un aumento de la capacidad de filtrar cerca de la arteriola aferente y una disminución cerca de la arteriola eferente. Bueno, y la presión coloidosmótica, es el punto 4, aumenta en los capilares glomerulares, debido a que hay un enorme flujo de líquido que filtra, dejando atrás a las proteínas. Eso es todo lo que fuimos viendo en el primer diapositivo, y acá lo repiten. Acá dice, hay una filtración neta a lo largo de los capilares glomerulares, pero ojo, eso es cierto, y eso se los dije en el diapositivo anterior, es cierto siempre y cuando haya en el extremo de la arteriola eferente del capilar una diferencia de presión como acá. Pero puede ser que la presión coloidosmótica aumente tanto porque el filtrado es muy grande que haya una zona del capilar que no sea funcional. Bueno, después el punto 2 ya lo vimos bien, que trabajan a alta presión, que la presión hidrostática es casi constante y que la presión coloidosmótica aumenta. Bueno, y la presión hidrostática en la cápsula de Bowman es baja y constante. Bueno, acá nuevamente aparecen las distintas presiones que entran en juego. 45 milímetros de mercurio, la presión capilar. Fíjense que creo que en el otro diapositivo decíamos 35, ¿no es cierto? Pero es variable de acuerdo a los autores, pero es alrededor de ese rango. O no, decíamos 50, que bajaba de 50 a 35, pero es en ese rango. Después, la presión coloidosmótica, que antes decíamos 25, 28, la presión de la cápsula de Bowman 10. Entonces, si uno suma las presiones que tienden a ser, que tienden a filtrar, y las resta de la suma de presiones que tienden a hacer entrar líquido desde la cápsula de Bowman o que se oponen a la salida de líquido desde el capilar a la cápsula de Bowman, la presión de filtración neta es 7 milímetros de mercurio. Si uno suma 28 más 10, que es presión coloidosmótica más la presión hidrostática de la cápsula de Bowman que tienden a hacer entrar líquido, y le resta esta que tiende a hacer salir líquido, queda una presión neta de filtración de 7 milímetros de mercurio. Bueno, la velocidad o el volumen de filtrado glomerular depende también de esto que se llama coeficiente de filtración. ¿Y qué es el coeficiente de filtración? Depende de las características de la membrana de filtración. Depende de las características que tiene esa membrana que estaba formada por el endotelio capilar, la membrana basal y el epitelio o endotelio de la cápsula de Bowman, que eran los podocitos. Si esa estructura o si esa membrana se engrosa, se altera, entonces el filtrado glomerular, por más que las presiones estén perfectas, va a alterarse. Y este coeficiente de filtración, que está dado por las características de esa membrana, es de 15 mililitros de plasma por minuto y por milímetro de mercurio. Es decir, que la membrana tiene características tales que hace pasar o puede hacer pasar 15 mililitros de plasma por minuto y por milímetro de mercurio. ¿De qué depende esa constante de filtración o coeficiente de filtración? Fíjense, es el producto de la permeabilidad intrínseca de la membrana capilar.
Yo dije recién, puede engrosarse o alterarse por alguna razón. Pero fíjense esto que es importante, y también de la superficie glomerular disponible para la filtración. Es decir, cuanto más glomérulos funcionantes haya, más posibilidad hay de que filtre la sangre, de que pase por esos capilares hacia la cápsula de Bowman. O sea que en insuficiencias renales donde no hay glomérulos funcionantes, justamente aunque no se alteren las presiones, lo que se altera es esta superficie glomerular disponible para la filtración, y por eso el volumen de filtrado glomerular disminuye. Por eso es que de las pruebas que se pide para ver si el riñón está funcionando bien es justamente el aclaramiento plasmático de creatinina, que mide el volumen o velocidad de filtrado glomerular. Entonces uno va siguiendo al paciente que tiene una insuficiencia renal con el aclaramiento plasmático de creatinina, porque eso le da idea de cuántos glomérulos funcionantes hay. Eso le da esta idea. Bueno, fíjense que esta permeabilidad es 100 veces mayor que la de los capilares sistémicos. Bueno, ahora, ¿cómo puede cambiar entonces el volumen de filtrado glomerular? Bueno, pueden cambiar, como dijimos, o porque cambie ese coeficiente de filtración, disminuyen los glomérulos, o cambia el espesor de la membrana, o porque cambien las fuerzas de Starling. Cambios en el volumen de filtrado glomerular. En un individuo normal es regulado por alteraciones de la presión hidrostática capilar que pueden ocurrir de 3 maneras. Es decir, como nosotros normalmente, sin pensar en la patología, regulamos nuestro volumen de filtrado glomerular. Lo regulamos a través de alteraciones en los diámetros de la arteriola aferente y eferente al glomérulo. Y eso ocurre continuamente. Eso ocurre cuando corremos, cuando nos sube un poquito la presión, cuando estamos estresados. Continuamente hay una regulación del flujo renal. Entonces, puede ser que haya cambios en la resistencia de la arteriola aferente, puede ser que haya cambios en la resistencia de la arteriola eferente, o puede ser que haya cambios en la presión de la arteria renal, y acá dice que generalmente son modificaciones transitorias, y después vamos a ver por qué. Bueno, entonces estábamos en cómo se podía cambiar el volumen de filtrado glomerular en un individuo normal, y vimos que eran a través de cambios en la arteriola aferente, eferente o de la arteria renal. Fíjense qué ocurre, esto es un esquemita de un glomérulo, y esta sería la arteriola aferente. Si hay una vasoconstricción de la arteriola aferente, que serían estas líneas de punto, hay una mayor resistencia a la entrada de sangre. Eso significa que la presión hidrostática capilar va a disminuir, y eso significa que el volumen de filtrado glomerular va a disminuir, porque si disminuye la fuerza que tiende a hacer salir líquido, va a disminuir el volumen de filtrado glomerular. Si por el contrario se produce una vasodilatación de la arteriola aferente, la presión hidrostática va a aumentar, y entonces el volumen de filtrado glomerular va a aumentar también. Ahora vemos qué pasa con la arteriola eferente. Si se produce una vasoconstricción de la arteriola, una vasodilatación de la arteriola eferente, entonces la sangre va a fluir más rápidamente y la presión hidrostática capilar va a disminuir, por lo que el volumen de filtrado glomerular va a disminuir. Y si se produce una vasoconstricción de la arteriola eferente, va a aumentar, por supuesto, la presión de todo lo que hay atrás, y entonces va a haber un aumento de la presión hidrostática y va a aumentar también el volumen de filtrado glomerular. Fíjense que había varias presiones que intervenían, pero normalmente no cambia ni la presión coloidosmótica,
no cambia la presión de la cápsula de Bowman. Normalmente en condiciones fisiológicas eso se mantiene constante, así que la regulación del flujo del volumen de filtrado glomerular en condiciones normales se hace por variación de los diámetros de las arteriolas aferentes y eferentes fundamentalmente. En estados patológicos sí, ¿no es cierto? Puede variar el coeficiente de filtración porque cambian los glomérulos, porque hay una pérdida de glomérulos, como dijimos hoy, en una glomerulonefritis, o porque se altera la barrera de filtración. También puede variar la presión aórtica media en el caso de hemorragias, y también puede variar la presión hidrostática. También acá hay un signo de interrogación que no sé lo que es, pero esto significaba que podría variar la presión coloidosmótica, puede variar la presión hidrostática de la cápsula de Bowman por un cálculo. Ustedes saben lo que es un cálculo, es una concreción, se lo llaman piedras, que pueden estar en la vesícula, en el riñón, etcétera, que en general hay individuos que están predispuestos, algo así como a hacer cálculos. No depende de nada en particular, pero sí como de un desequilibrio entre los sustratos que hay en la orina y el líquido que hay en la orina. Por eso es que en general a los pacientes que hacen cálculos se les recomienda, hay distintos tipos de cálculos, ¿no es cierto? Hay cálculos que son, por ejemplo, de calcio, de oxalato de calcio. Entonces se les recomienda disminuir la dieta en calcio, pero a todos o hay otros que son de ácido úrico, los que tienen alta, porque comen mucho carne, entonces se les recomienda disminuir la carne, el consumo de carne, pero fundamentalmente a todos se les recomienda tomar mucha agua. Porque en esencia es como un desequilibrio que se produce que a nivel del riñón o a nivel de la cápsula de Bowman o de los túbulos, que hace que se precipiten los solutos, que no haya agua suficiente para que eso esté disuelto. Y por supuesto, un cálculo a nivel de la cápsula de Bowman o un cálculo a nivel de los túbulos va a aumentar la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, entonces va a disminuir el filtrado glomerular, además del dolor que produce, porque es uno de los dolores más intensos que hay. Acá aparece cómo va cambiando a medida que transcurre la enfermedad renal, cómo van disminuyendo los nefrones. Fíjense que esta es la línea verde que dice que cómo van disminuyendo. A los 5 años de enfermedad renal prácticamente no hay nefrones. Y fíjense cómo va disminuyendo el volumen de filtrado glomerular. Es decir, se mantiene bastante a pesar de que hay una disminución de nefrones muy grandes, y llega un momento en que no se puede mantener más y disminuye muchísimo el volumen de filtrado glomerular. Es decir, acá ya empieza a disminuir, pero fíjense que disminuye bastante poco. De todas maneras, este poco sirve para detectar la enfermedad renal. Esto es la nefropatía de cambios mínimos que ya les dije hoy, en donde hay proteinuria y sobre todo albuminuria, porque lo que fallan son las cargas negativas. Y entonces, esta es una especie de sumario de la diferencia que hay entre los capilares periféricos y los capilares renales. Por un lado, hay una filtración neta a lo largo de los capilares, en los capilares glomerulares, y no hay absorción. Esto les digo que también, no los quiero confundir, también en los capilares sistémicos puede pasar que haya una filtración neta a todo lo largo del capilar, pero también a todo lo largo hay reabsorción. Después, los capilares glomerulares trabajan a mucha mayor presión. La presión hidrostática es constante, la presión coloidosmótica aumenta
y la presión hidrostática en la cápsula de Bowman es baja y constante. Alguien me preguntó de ustedes hoy, en el intervalo que tuvimos, es por qué la presión coloidosmótica en los capilares sistémicos no aumenta si también hay pasaje de líquido. Bueno, primero, el pasaje de líquido es poco, es lento, es poco, pero además hay reabsorción de líquido. Es decir, si ustedes hacen el equilibrio o el balance hídrico a nivel de los capilares periféricos, el líquido que se pierde a nivel de los capilares periféricos y que se va por los linfáticos es relativamente poco. El que se va por los linfáticos después vuelve a la circulación. Quiere decir que realmente ahí no hay pérdida de proteínas, se recuperan las proteínas. Primero que salen pocas y se pierde poco líquido, pero además lo que se va por linfáticos, que es muy poco, vuelve a la circulación. Los linfáticos, ustedes lo deben haber estudiado, son muy importantes porque cuando se alteran los linfáticos de las... ahí sí se ve que el líquido se va acumulando. Cuando se alteran los linfáticos de la zona, bueno, se produce edema. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en los tumores de mama, donde se opera la mama de la mujer, pero también se sacan los linfáticos de la zona, y entonces es típico el edema que ocurre en el brazo de ese lado de la mama, porque los linfáticos no drenan esa pequeña cantidad de líquido que va saliendo, no la drenan los linfáticos, y entonces aparece el edema del líquido intersticial. Pero eso acá no ocurre. Bueno, estas son las fuerzas que actúan como un sumario, ¿no es cierto? Las fuerzas que actúan en las distintas fuerzas que actúan para el filtrado. Ya se los repetí 1000 veces, ¿no es cierto? Ahora acá aparece 55, antes era 50, 30, que es la presión coloidosmótica, que puede ser 25 o 28. Acá ponen 15 de la cápsula de Bowman, pero puede ser 10. Y esta es la presión neta de filtración, que antes habíamos sacado que eran 7, y acá aparecen 10. Les vuelvo a repetir, estos números no interesan exactamente porque depende del método con el que se mide, etcétera. Distintos autores ponen distintos números, pero todos cualitativamente indican la misma dirección de las fuerzas y una presión de filtración neta que va entre 7 y 10 milímetros de mercurio. Bueno, entonces esto es lo importante. Los capilares glomerulares están especializados para la filtración y no ocurre la reabsorción de los fluidos. Bueno, acá aparece algo que yo les acabo de decir, factores que influyen sobre el volumen de filtrado glomerular, un cálculo renal, una estenosis de la arteria renal, todo esto en el caso de patología, ¿no es cierto? Una enfermedad nefrítica que reduce el número de nefrones. Bueno, la estimulación simpática, ahí sí puede ocurrir en condiciones normales. Disminuye el diámetro de la arteriola aferente y entonces disminuye la presión hidrostática en el glomérulo y el volumen de filtrado glomerular. Y también, fíjense que la estimulación simpática actúa sobre las células mesangiales, y entonces eso disminuye la superficie de filtración. Bueno, la falta de proteínas, ¿no es cierto? Porque ahí se altera la presión coloidosmótica del plasma y la presión sanguínea. Por supuesto, un individuo que está en inanición no solamente tiene una alteración del volumen de filtrado glomerular, ¿no es cierto? Tiene un edema importante por la falta de proteínas. Bueno, y la presión sanguínea, que como van a ver, el riñón tiene una defensa importante frente a los cambios de presión sanguínea. Es decir, si uno hace un pico de hipertensión, al riñón en un cierto rango no le pasa nada, puede mantener bastante la presión. Eso también da una idea de la importancia que tiene la función renal. Bueno, ahora vamos a ver el flujo sanguíneo renal y van a ver que el flujo sanguíneo renal también depende de la vasoconstricción de la arteriola aferente y eferente, pero que en algunos casos varía en forma opuesta a lo que varía el filtrado glomerular. Bueno, ya habíamos dicho que es de 1300 mililitros por minuto
Y el flujo sanguíneo renal va a depender de la diferencia de presión que hay en la arteria renal con respecto a lo que hay en la vena renal, ¿no es cierto? Dividido por la resistencia vascular, que en este caso está dada por una cantidad de arteriolas, arteriola aferente, arteriola eferente, arteriolas interlobulares. Todo eso influye sobre el flujo sanguíneo renal. ¿Cómo varía el flujo sanguíneo renal si ahora producimos una vasoconstricción de la arteriola aferente? Bueno, disminuye la presión hidrostática capilar y disminuye el volumen de filtrado glomerular y también disminuye el flujo sanguíneo renal. ¿Por qué? Porque entra menos sangre, ¿no es cierto? Si ahora aumenta, se produce la vasodilatación, ocurre lo mismo, aumenta la presión hidrostática capilar, aumenta el volumen de filtrado glomerular y también aumenta el flujo sanguíneo renal. Ahora veamos qué pasa con la arteriola eferente. Y van a ver que acá va a haber una variación opuesta. Si se produce una vasodilatación de la arteriola eferente, hay menor presión hidrostática capilar acá, a nivel del glomérulo, y entonces hay menor velocidad de volumen de filtración glomerular. Hay menor filtrado, pero hay mayor flujo sanguíneo renal. ¿Por qué? Porque hay una vasodilatación y entonces fluye más, hay mayor volumen minuto de sangre que pasa por el riñón. Y lo mismo, si se produce una vasoconstricción de la arteriola eferente, aumenta la presión hidrostática acá, aumenta el volumen de filtrado glomerular, pero como no pasa sangre, como todos los glomérulos, ustedes tienen que imaginarse todos los glomérulos que tienen sus arteriolas eferentes contraídas, la resistencia aumenta mucho y entonces el flujo sanguíneo renal disminuye. Piensen en esto, únanlo con esa fórmula que yo les presenté al principio, de que el flujo renal dependía de la diferencia de presiones en la arteria renal y en la vena renal y de la resistencia de las que estaba en el denominador de la ecuación, de la resistencia que ofrecían las arteriolas. Cuanto más resistencia, menos flujo. Y esto es lo que ocurre. Bueno, acá terminamos con el flujo, con la clase. Vamos a empezar un poquito con autorregulación, porque tenemos un poquito de tiempo. Y algo ya les hablé. A ver qué hora es. Fíjense que acá está lo que se denomina autorregulación, que es lo que yo les decía hace un ratito. Si la presión arterial aumenta, por ejemplo, desde 90 puede llegar hasta casi 180, fíjense que el filtrado glomerular no cambia, y el flujo tampoco. Es decir que el riñón tiene un sistema de autorregulación, no cambia, es un decir, cambia poquito, ¿no es cierto? Pero tiene un sistema como de defensa, de contención muy importante. La presión arterial normal, ¿cuánto es? Es alrededor de 120 milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Esa es la sistólica aórtica. Bueno, fíjense que puede aumentar bastante, e incluso disminuir sin que al riñón le pase nada o el filtrado se conserva. Este mecanismo de autorregulación, que acá está esquematizado exageradamente, este mecanismo que determina que el flujo de filtrado la velocidad de filtrado glomerular y el flujo plasmático renal se mantengan, les vuelvo a repetir, desde aproximadamente los 90 milímetros de mercurio hasta los 180. Acá está exagerado porque prácticamente se mantiene constante. La autorregulación, dice, entra en juego durante los cambios en la presión arterial que ocurren con los cambios de postura, el ejercicio de leve a moderado y durante el sueño. Es decir, nosotros vamos autorregulando nuestro flujo. Durante el día cambiamos la presión
podemos tener un estrés y podemos tener un aumento de presión importante, pero normalmente sin que eso ocurra hay cambios en la presión y el riñón lo va regulando mediante la autorregulación, o sea que el riñón funciona siempre bastante bien. La respuesta autorreguladora se produce en la arteriola aferente y es ahí donde aumenta la resistencia al flujo cuando aumenta la presión de perfusión, en la arteriola aferente. Y hay dos mecanismos fundamentales, uno que es el miogénico y otro que es el mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular. El mecanismo miogénico responde a los cambios de presión arterial. Y la retroalimentación túbulo-glomerular responde a los cambios del flujo de líquido a nivel de los túbulos. Esto responde a los cambios de presión porque aumenta la presión y se producen en los músculos de las arteriolas una distensión, y eso es lo que provoca después la contracción. Ahora vamos a ver por qué mecanismo. Y el de retroalimentación túbulo-glomerular responde a los cambios de flujo por fundamentalmente el cloruro de sodio y también un poco el cambio de volumen que produce como un hinchamiento. Y ahí están involucrados distintos agentes vasoconstrictores como el ATP y la adenosina que difunden a las arteriolas aferentes vecinas. En esto está involucrado el aparato yuxtaglomerular. Bueno, acá está esquematizado y muy simplificado el mecanismo miogénico. Aumenta la presión, entonces se produce el estiramiento de la arteriola aferente. Ese estiramiento produce apertura de canales que permiten la entrada de calcio y el calcio determina la contracción del músculo liso. Ustedes saben que el músculo liso, creo que tengo un diapositivo después, necesita calcio extracelular para la contracción. No es la misma mecanismo que el músculo esquelético y cardíaco, pero también necesita calcio para contraerse. Y este mecanismo tiene como protagonista el aparato yuxtaglomerular, es decir, el aumento de flujo a nivel, fíjense que acá dice cloruro de sodio, el aumento de flujo y de cloruro de sodio es sensado por células del aparato yuxtaglomerular que se encuentran entre, bueno, acá está puesto en cualquier parte, pero se encuentran entre la arteriola aferente y el túbulo distal. Bueno, no está tan mal, ¿no? Porque está acá el túbulo distal. Y después, bueno, esto libera adenosina, ATP, que está con un signo de interrogación. Ahora vamos a ver que el mecanismo es súper complejo y esto produce la vasoconstricción. Esto, les vuelvo a repetir, es un diapositivo bastante primitivo, pero que les da una vista panorámica de lo que ocurre y de lo que se tienen que acordar, creo. Porque realmente el mecanismo es bastante complicado. Bueno, esto es el mecanismo de cómo se contrae el músculo estriado y acá está el mecanismo de cómo se contrae el músculo liso. Recuerdan, no vieron nada de músculo liso ustedes, ¿no? Se necesita calcio de afuera. Se une el calcio a la calmodulina, se activa la quinasa de la cadena ligera de la miosina desfosforilada se fosforila y eso es lo que le permite la interacción con la actina y la contracción. Es decir, es un mecanismo totalmente diferente del músculo cardíaco y esquelético, no tiene troponina el músculo liso. Bueno, pero el mecanismo miogénico es este que yo les mostré tan sencillo recién, que se estiraba la arteriola y
se abría el canal de calcio y entraba calcio, o canales de estiramiento. Realmente este es el mecanismo que se produce, que no tienen por qué acordárselo, pero para que vean que es algo bastante complejo, y a medida que avanza el conocimiento todos los mecanismos se van haciendo cada vez más complejos. Bueno, en este mecanismo intervienen, por un lado, canales, fíjense, canales iónicos de potencial transitorio que determinan entrada de sodio y despolarización, que determina la entrada de calcio. Pero por otra parte también intervienen sustancias como la angiotensina o la endotelina, que se segregan por el estiramiento. Se segrega endotelina, la angiotensina, y eso actúa sobre los receptores que a través de la proteína GQ estimulan a la fosfolipasa C. La fosfolipasa C produce diacilglicerol e inositol trifosfato, y el inositol trifosfato es uno de los estimulantes de la liberación de calcio, sobre todo en el músculo liso. Entonces acá aparece el calcio, acá aparece el calcio, pero además, además estimula la fosfolipasa A por el calcio, que hace o que produce este compuesto que se llama 20-GT, que es un compuesto del ácido araquidónico, que estimula también la PKC, y eso vuelve a fosforilar estos canales que determinan la despolarización. Pero además la PKC inhibe la repolarización del músculo liso, porque el músculo liso se repolariza perdiendo potasio, entonces inhibe la repolarización, entonces lo mantiene activo, y acá está la contracción del músculo liso que yo les mencioné recién. Así que fíjense que hay distintos mecanismos: entrada de sodio, que determina despolarización, que produce entrada de potasio, y además el estiramiento, que determina la liberación de angiotensina y endotelina, que activan estos receptores, y se produce toda esta cascada que facilita la despolarización y la entrada de calcio. Les vuelvo a repetir, no se tienen que acordar toda esta vía, pero en general lo que sí pueden decir es que se produce un estiramiento que produce liberación de angiotensina y endotelina, por un lado, y que produce apertura de los canales de calcio a través de los de sodio previos que produjo la despolarización, y eso aumenta el calcio y determina la contracción del músculo liso. Y además hay una inhibición de la relajación del músculo liso. Recuerden de 2 o 3 cosas para no meterse en toda esta cascada que es bastante compleja. Bueno, acá está el ETE, que es muy importante dentro de esta cascada. Bueno, y después el otro mecanismo, que es también es bastante complejo, ocurre o tiene lugar fundamentalmente a nivel del aparato justaglomerular, que habíamos ya visto de hoy, que fíjense que es una diferenciación, o es un aparato que ocurre por la unión de células diferenciadas que están en el túbulo contorneado distal, que son estas, que constituyen la mácula densa, y también una diferenciación, que acá se ve bien, de la arteriola aferente. Y además las células mesangiales, que como vieron en un diapositivo anterior, también tenían influencia en la regulación del flujo. Bueno, y este es el mecanismo involucrado en la retroalimentación glomérulo-tubular. Fíjense que también es un mecanismo complejo. En la mácula densa siente las alteraciones del sodio o del cloruro de sodio, y eso produce la liberación de ATP
y la formación de adenosina. Recuerden que en el diapositivo este primitivo que yo les mostré decía creo que adenosina y ATP con un signo de interrogación. Era un momento que se sabía que las sustancias intervenían, bueno, pero no estaban muy seguros. Ahora sí se sabe que realmente intervienen los dos y que es la adenosina a través de este receptor de adenosina que estimula la fosfolipasa C, se produce diacilglicerol, esto estimula la PKC y esto produce, bueno, a través del IP3 se produce la salida de calcio y esto lleva a la contracción. Y a través de la PKC se produce nuevamente la despolarización y la entrada de calcio a través de los canales. Quiere decir que las dos vías comparten a través de intermediarios diferentes mecanismos similares, ¿no es cierto? Porque está la PKC, está el IP3, están estos canales que se despolarizan transitoriamente y que determinan la despolarización y la entrada de calcio, ¿eh? Entonces, son mecanismos diferentes pero que usan intermediarios similares y que responden a estímulos diferentes. Bueno, entonces, de la autorregulación lo que hay que recordar es que está ausente por debajo de los 90 milímetros de mercurio, es decir, si tenemos una hemorragia, ahí sonamos, el riñón no regula, no se puede regular, que no es perfecta porque a medida que aumenta la presión arterial aumenta un poquito la presión a nivel del riñón y por lo tanto el volumen de filtrado glomerular y el flujo. Y a pesar de la autorregulación hay hormonas que pueden cambiar el flujo plasmático renal y el volumen de filtrado glomerular. Ustedes ya vieron que había hormonas que actuaban acá, porque en el estiramiento se liberaba endotelina y angiotensina. Entonces, acá aparecen algunas de las hormonas. La regulación, bueno, el control del flujo. Primero la presión sanguínea, por supuesto que es la presión la que controla o el mayor elemento para determinar el flujo renal, ¿no es cierto? Si bien hay un mecanismo de autorregulación, como dijimos, si hay una hemorragia, no se mantiene la presión para nada. Después hay una regulación intrínseca que es producida por estos dos mecanismos que vimos recién, pero también hay una regulación extrínseca producida por los nervios. Bueno, la regulación simpática, recuerden que el riñón tiene regulación simpática, no tiene regulación parasimpática, y hormonas como la angiotensina. Esta es la regulación extrínseca, no solamente está la angiotensina y la inervación simpática, sino que hay toda una serie de elementos, la endotelina, el óxido nítrico, la adenosina, la baradiquinina, la enzima convertidora, las prostaglandinas que producen o regulan, intervienen de alguna manera en la regulación del flujo. Nosotros vamos a ver algunas de las más importantes, que una es la inervación simpática. El riñón solo tiene inervación simpática, como les dije, no tiene parasimpática. El tono simpático es muy bajo cuando el volumen es normal, cuando estamos en condiciones normales. La noradrenalina y la adrenalina actúan sobre los receptores alfa-1 adrenérgicos, Recuerden que los receptores para las catecolaminas pueden ser alfa y beta, estos son alfa. Sobre todo actúan en la arteriola aferente, produciendo vasoconstricción. ¿Y cuál es el estímulo que provoca esta vasoconstricción? Bueno, si disminuye el volumen circulante, ¿no es cierto? Si hay una emoción, un estrés, si hay miedo, entonces ahí se produce una vasoconstricción de la arteriola aferente. Y ocurre lo que habíamos visto hoy, ¿no es cierto? Hay una disminución del volumen de filtración glomerular y una disminución del flujo sanguíneo renal. Y después vamos a ver lo de la angiotensina, que es producida por el riñón y también en forma sistémica y que actúa en ambas arteriolas.
La arteriola eferente es un poco más sensible. ¿Eso qué quiere decir? Que a bajas concentraciones de angiotensina, la primera que se va a afectar es la arteriola eferente. Bueno, esto lo vamos a dejar ya para la clase que viene, para no complicarlos más, pero les cuento, para distraerlos un poquitito, que estos son gente que descubrió la angiotensina, son investigadores argentinos, no sé si ya se los dije esto o no. Este es Husay, que es un premio Nobel nuestro, este es Leloir, que es otro premio Nobel, este es Tacchini, que fue director del Instituto de Investigaciones Cardiológicas de Buenos Aires hasta hace bastante poco, este es Faciolo, este no recuerdo el nombre, y este es Braun Menéndez. Bueno, Braun Menéndez es el primer autor del trabajo en el que figuran también Leloir, no figura Husay, todos estos son discípulos de Husay. Y lo que ocurrió es que esta gente descubrió la angiotensina y la llamó hipertensina. Y publicó un trabajo en el año 1940 y en el mismo momento, en el año 1940, 38-40, salió un trabajo de un tal Page de Estados Unidos que también describe la misma sustancia y le llama angiotonina. Entonces, bueno, los dos descubrimientos fueron simultáneos e independientes, y entonces llega un momento en que se reúnen en Estados Unidos este grupo con el grupo de Page de Estados Unidos y deciden ponerle un nombre que englobe los dos, y por eso le llaman angiotensina. En vez de hipertensina o angiotonina, lo llaman angiotensina. Pero este es uno de los descubrimientos que se hacen en nuestro país, ¿no? Bueno, seguimos mañana.